Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Desde aquí, de la Universidad Católica del Táchira, queremos darle un saludo a todos ustedes. El día de hoy estamos en un ciclo de conversatorios sobre novedades referentes a la pandemia COVID-19. Nos acompaña el doctor José Leonardo Carmona, abogado de la Universidad Católica del Táchira, especialista en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal. Adicional, es doctor de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Mención Derecho y profesor de posgrado del Derecho del Trabajo de la Universidad Católica del Táchira. El currículo del doctor José Leonardo es bastante amplio, es autor de varios libros también referentes a materia de Derecho del Trabajo, y el día de hoy nos va a hablar un poco sobre las relaciones de trabajo en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, José Leonardo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de parte de la Universidad Católica del Táchira. Para nosotros siempre es un agrado escucharte y espero que todos, por las distintas vías de comunicación de la universidad, disfruten de esta conversación. Gracias, Jensi. Buenos días. Primero que todo, mi agradecimiento por esta invitación, y siempre para la Universidad Católica del Táchira toda la disposición del mundo, toda la buena voluntad, entendiendo que durante este periodo de pandemia o de cuarentena, si algo no se debe interrumpir, al contrario, debe profundizarse y aprovecharse mucho más el tiempo, es a la educación y al conocimiento. Agradecido con usted por la invitación, por su amable invitación, y le reitero mi disposición permanente en mantener los contactos que podamos mantener por estas vías, y aprovechar todas estas herramientas para llegarle a los estudiantes, a los profesionales y a todos aquellos a los que les sea de interés este conversatorio. Bueno, entonces, José Leonardo, para ti está a disposición este canal para que puedas comenzar a darnos tus referencias en cuanto a las relaciones de trabajo en pandemia. Listo. Yo me voy a permitir, con su permiso, compartir la pantalla para presentar. A ver. Bien, ¿si me oye? Te escucho, José Leonardo. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No sé si podrá habilitarla ahí. Ya está listo, creo. Hoy. Perfecto. Bueno, básicamente yo consideré necesario realizar algunas consideraciones en cuanto a las medidas laborales adoptadas en Venezuela durante la pandemia originada por el COVID-19. En ese sentido, es necesario señalar que tres elementos serán importantes o se dividirá esta presentación. En primer lugar, una categorización de los trabajadores como consecuencia de la pandemia. En segundo lugar, las medidas adoptadas durante la pandemia, tanto de carácter sanitario como de carácter laboral, tanto por los empleadores como por el gobierno venezolano. Y en tercer lugar, unas breves conclusiones referente a esos dos elementos de análisis. En cuanto a la categorización de los trabajadores durante la pandemia del COVID-19, que es el primer elemento de desarrollo de este conversatorio, es necesario señalar que durante esta contingencia, durante esta circunstancia que nos correspondió vivir a la humanidad, tres categorías de trabajadores se pudieran diferenciar perfectamente. Por supuesto, entendiendo que pueden existir muchas otras categorizaciones o clasificaciones de los trabajadores, pero consideré tres categorías de trabajadores importantes. En primer lugar, aquellos trabajadores que prestan servicios para empresas cuyas actividades son esenciales. En segundo lugar, trabajadores que prestan servicios para empresas cuyas actividades no son esenciales. Y en tercer lugar, trabajadores a distancia o el teletrabajo subordinado. Es necesario precisar entonces
cuáles son las actividades esenciales para satisfacer las necesidades de la población. Y en ese sentido, el decreto de emergencia sanitaria señaló que actividades esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la población venezolana era la energía eléctrica, o es la energía eléctrica, la telefonía y las telecomunicaciones, el manejo y disposición de los desechos, los servicios públicos domiciliarios, los combustibles y lubricantes, salud, farmacia, producción, distribución y comercialización de alimentos, gas, agua potable y los trabajadores del sistema portuario. Todos estos trabajadores que prestan servicios en alguna de estas empresas que tienen por objeto la prestación de estos servicios son trabajadores que se consideran que prestan servicios para empresas cuyas actividades son esenciales. Dentro de esta categoría de trabajadores hay dos subcategorías de trabajadores. Son aquellos trabajadores que prestan servicios en procesos medulares de estas empresas y aquellos trabajadores que prestan servicios en procesos no medulares de estas empresas. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno venezolano durante la pandemia? En primer lugar, medidas de carácter sanitario, el decreto de alarma para atender la emergencia sanitaria, publicado en el decreto 4168 del 13 de marzo, que declaró la suspensión de actividades no esenciales. Realmente, si se analiza este decreto de suspensión de actividades no esenciales, pudiéramos concluir que efectivamente existe en esta categoría de trabajadores una suspensión de la relación de trabajo por un hecho del príncipe, porque es un acto emanado del gobierno nacional que prohíbe la prestación de servicios en estas actividades no esenciales y que conlleva a la imposibilidad de las partes de cumplir con su obligación. Por lo tanto, existe en esta categoría de trabajadores una suspensión de la relación de trabajo. ¿Y cuáles son los efectos de la suspensión de la relación de trabajo en Venezuela? En primer lugar, el trabajador no está obligado a prestar servicios. En segundo lugar, el empleador no está obligado a pagar salario. En tercer lugar, debe preservarse el vínculo laboral. Por consiguiente, el empleador no puede dar por terminada la relación de trabajo sin autorización del inspector del trabajo. Y en cuarto lugar, el tiempo de suspensión de la relación de trabajo debe imputarse en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales y convencionales. No todos los trabajadores tienen suspendida la relación de trabajo en Venezuela y es necesario recalcar. ¿Quiénes mantienen suspendida la relación de trabajo actualmente en Venezuela? Mantienen suspendida la relación de trabajo y para ello tendríamos que regresar a la primera lámina que presentamos. En estas tres categorías de trabajadores, es decir, los trabajadores que prestan servicios para empresas cuyas actividades son esenciales, aquellos que prestan servicios para empresas no esenciales y aquellos trabajadores a distancia o por teletrabajo subordinado. Dentro de la primera categoría señalamos que habían dos subcategorías, trabajadores que prestan servicios en procesos medulares de la empresa y trabajadores que prestan servicios en procesos no medulares de la empresa. Pues bien, la pregunta es, ¿quiénes mantienen suspendida la relación de trabajo en Venezuela luego de 126 días, creo que llevamos de cuarentena? Pues bien, los trabajadores que están afectados por la suspensión de la relación de trabajo son aquellos trabajadores que prestan servicios para empresas cuyas actividades no son esenciales y aquellos trabajadores que prestan servicios en procesos no medulares de la empresa. Por consiguiente, en Venezuela actualmente durante esta cuarentena existen dos grandes categorías de trabajadores. Aquellos que tienen suspendida la relación de trabajo, que son estos dos que hemos señalado, y aquellos que continúan con su relación de trabajo o que no ha sido suspendida la relación de trabajo durante la cuarentena. ¿Cuáles fueron las medidas laborales adoptadas por el gobierno venezolano durante la pandemia? En primer lugar, un anuncio presidencial de pago de complemento de salario denominado bono quédate en casa. Y se dice que es un anuncio presidencial
porque no existe decreto aún publicado en Gaceta Oficial que contenga el acto administrativo que crea realmente este bono quédate en casa. En relación a lo que se ha conocido de este bono, no se utilizó la data del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino el Carnet de la Patria. Por consiguiente, no se utilizó como monto para determinar el complemento del salario, el salario de cotización del trabajador, sino un monto fijo para todos los trabajadores equivalente a 400.000 bolívares mensuales, y creo que en estos días aumentaron a 500.000 bolívares mensuales. El monto de esa ayuda, para entenderlo en términos de moneda fuerte, es el equivalente a 1,83 dólares americanos mensualmente. Y por ello presento esta diapositiva en la que traté de especificar que conforme a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, se entiende que un trabajador está en estado de pobreza extrema cuando devenga menos de 2 dólares diarios en los países en vías de desarrollo y menos de 8 dólares diarios en los países desarrollados. Por consiguiente, en Venezuela, para que un trabajador se entienda que se encuentra en estado de pobreza extrema, debe ganar menos de 60 dólares mensuales, porque en un país que está en vías de desarrollo, 2 dólares diarios por 30 días, son 60 dólares mensuales. Pues bien, este bono quédate en casa es el equivalente a 1,83 dólares americanos mensuales, inferior inclusive a los 3,47 dólares americanos, que equivale al salario mínimo en Venezuela. Ante la gravedad de esta situación de los trabajadores que encuentran suspendida la relación de trabajo y cuya capacidad de ahorro durante este tiempo ha sido mínima, los empleadores han buscado alternativas que les permitan a los trabajadores sobrevivir en medio de esta situación, entendiendo que existe un deber de carácter moral más que un deber de carácter legal. Pues bien, 4 mecanismos han estudiado los empleadores en Venezuela para tratar de alguna manera de paliar los efectos de esta situación. En primer lugar, pagar salarios y luego, cuando se supere la cuarentena, compensar dicho monto con tiempo de trabajo futuro. Sin embargo, esta posibilidad tiene una limitante en la legislación venezolana y es el artículo 182 de la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras, que permite compensar un máximo de 1 hora diaria por no más de 20 días en el año. Por consiguiente, un trabajador al que el patrono, el empleador, le haya pagado su salario durante esta cuarentena, que ya lleva 126 días, si no me equivoco, ese empleador, conforme a esta limitante de la Ley Orgánica del Trabajo, requeriría aproximadamente 7 años para compensar esos salarios pagados con tiempo de trabajo a futuro, pues tiene una limitante en la legislación que es no poder compensar más de 1 hora diaria por no más de 20 días en el año. La segunda posibilidad que se han planteado los empleadores es pagar salario y compensar dicho pago con lo que le correspondería al trabajador por derechos vacacionales vencidos o futuros. Aquí hay un elemento importante que es determinar si efectivamente hay un disfrute efectivo o no de ese periodo vacacional. Sin embargo, la necesidad que tienen los trabajadores en Venezuela actualmente hace que lleguen a acuerdos con los empleadores para recibir algún tipo de pago a título de vacaciones que le permita disponer de algún dinero durante este tiempo de cuarentena. En tercer lugar, realizar pagos como anticipo de prestaciones sociales
Es otra de las opciones. Disculpa, José Leonardo, quiero, por favor, para ver si se puede aclarar en este punto, que me parece importante para que lo escuchen. ¿Ok? ¿Qué sucede si el trabajador y el patrono llegan a un acuerdo, pero efectivamente el trabajador nunca disfrutó esas vacaciones y luego solicita el pago de esas vacaciones no disfrutadas que ya fueron pagadas? Bueno, realmente lo voy a mencionar aquí, es que los órganos encargados de determinar la legalidad y constitucionalidad de estos mecanismos de solución mantienen suspendidas sus actividades por la cuarentena. Los tribunales del trabajo actualmente están recibiendo únicamente acciones de amparo constitucional y documentos para interrumpir caducidad, para interrumpir prescripción y para evitar que opere la caducidad. Por consiguiente, no hay un pronunciamiento ni de los tribunales del trabajo de instancia, ni de los tribunales superiores, y mucho menos de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Realmente hablar de un disfrute efectivo de las vacaciones durante este tiempo es bien complejo porque realmente no hay la posibilidad de trasladarse, de salir de la vivienda, de disfrutar con sus hijos un descanso real. Sin embargo, la situación económica es bien compleja y pues los trabajadores pues han llegado a acuerdos con los empleadores de tal manera de recibir esos periodos pagos por derechos vacacionales que luego pues puedan compensar de alguna manera el pago que les está haciendo el empleador. Gracias, José Leonardo. Sí, creo que era bueno aclararlo por lo que la gente también, habrá muchas personas que están ahorita llegando a ciertos acuerdos con sus trabajadores y no saben qué pueden hacer, porque una de las cosas del decreto sobre estado de emergencia determina la suspensión de la relación de trabajo y en caso de despedir a un trabajador, pues deben solicitar la calificación de falta. Pero pues bien sabemos que la inspectoría tampoco está recibiendo ningún tipo de solicitud de acto administrativo. Sí. Yo creo, Jensi, que ahí tiene que privar mucho la buena fe del trabajador también. No solo del empleador, sino del trabajador también. El empleador debe entender que existe un deber de carácter moral con sus trabajadores, pero también el trabajador debe entender que los pagos que se le están haciendo en este momento tienen que encontrar algún tipo de justificación en las empresas, sobre todo porque las empresas venezolanas están sometidas a una ley de precios justos que le restringe de muchas maneras la posibilidad de realizar pagos que no tengan una causa o un fundamento legal, ¿no? Entonces creo que ahí debe privar la buena fe entre ambas partes y entender que es una situación supremamente compleja, que la legislación laboral venezolana y probablemente la de ningún país del mundo estaba preparada para poder regular las consecuencias de permanecer, ya vamos casi para 5 meses paralizados, sin poder producir estas empresas que están suspendidas por un decreto del gobierno nacional. Y pues bueno, creo que debe privar allí la buena fe y entre ambas partes, ¿no? Gracias por la aclaratoria, José Leonardo. Bueno, fíjense lo siguiente, hay dos tipos de trabajadores, señalamos en láminas, en diapositivas anteriores, que hay dos tipos de trabajadores, aquellos que tienen suspendida la relación de trabajo y aquellos que no tienen suspendida la relación de trabajo. Los que tienen suspendida la relación de trabajo actualmente están resguardando su salud, en teoría, porque están en su vivienda y no están expuestos a mayor riesgo de contagio de esta pandemia. Pero tienen una situación económica muy precaria. Y aquellos trabajadores que tienen suspendida la relación, que no tienen suspendida la relación de trabajo, perdón, tienen una situación económica que quizás no es precaria, porque han continuado laborando durante todo este tiempo,
pero están expuestos a importantes riesgos en su salud por el nivel de contagio, por la agresividad del contagio de esta pandemia de la COVID-19. El gobierno venezolano, y hay que señalarlo, ha tenido una ausencia o ha omitido emitir medidas de carácter gubernamental para la protección de los trabajadores. El INSACEL recientemente, hace 10 días o 15 días, sacó una resolución en la que establece algunos tipos de medidas de carácter de protección, de bioseguridad, pero no tienen mayor profundidad o mayor regulación de la posibilidad de contagio de, de este virus. Por eso es necesario señalar que en Venezuela se entiende por enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión de trabajo o exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, tales como agentes biológicos. Conforme a esta definición, los trabajadores que no tienen suspendida la relación de trabajo, por consiguiente están prestando servicios, están expuestos a un riesgo biológico adicional y significativo a la labor que normalmente prestaban. Y de llegar a contraer esta enfermedad, pues la misma pudiera atribuírsele, conforme a la definición de la LOPSIMAT, el carácter de enfermedad de carácter ocupacional, lo que haría procedente las indemnizaciones por responsabilidad objetiva, establecidas en la ley Orgánica de la Seguridad Social, y el daño moral, conforme a la decisión de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, e indemnizaciones por responsabilidad subjetiva. Sin embargo, por lo que respecta a las indemnizaciones por responsabilidad subjetiva, es decir, las establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y en el Código Civil por daño material, es necesario la existencia de normativas que permitan determinar expresamente las omisiones patronales que hayan conllevado al trabajador a la contracción de esta enfermedad. Es decir, que permitan establecer la relación de causalidad entre la acción u omisión del empleador y la enfermedad contraída por el trabajador. Y allí es necesario y es importante el papel que jueguen en estas circunstancias los delegados de prevención y los comités de salud y seguridad laboral. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, las medidas sanitarias, el decreto de emergencia fue dictado el 13 de marzo del 2020, anticipadamente con respecto a otros países latinoamericanos y a nivel mundial, y sobre todo porque en Venezuela para ese momento no se había confirmado ningún contagio de ningún venezolano. Ese decreto se dictó un día después de que la Organización Mundial de la Salud consideró la COVID-19 como una pandemia de carácter mundial. En Venezuela, con una población de 28 millones de habitantes, llevamos al día bueno, estas cifras hay que actualizarlas, que presento aquí, pero creo que el día de ayer llevábamos 40 o 80 lamentables fallecidos por esta enfermedad. Se ha dicho y se me ha mencionado que la tasa de mortalidad en Venezuela ha sido inferior a la de otros países latinoamericanos, como Colombia, como Brasil, países hermanos, por las medidas de confinamiento, de cuarentena, que se decretaron de manera anticipada. Sin embargo, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que es la que ha hecho mayor seguimiento al tema de la pandemia, ha señalado que el nivel de contagio en los países es directamente proporcional al tamaño del Producto Interno Bruto de cada país. Y el Centro de Ciencias de la Ingeniería de esta universidad divide en 4 grandes bloques a los países del mundo. Países con alto ingreso, con ingreso medio alto, medio bajo, ingreso bajo. Y señala que en los países de alto ingreso
la velocidad de contagio es mucho más rápida que en los países de ingresos bajos. Eso porque hay a mayor ingreso, mayor conectividad, mayores vuelos, mayor movilidad, interconexión internacional, es decir, terrestre, marítima, aérea, entre otros, y por consiguiente la tasa de contagio es mucho mayor. Quizás esta sea una de las razones por las cuales Venezuela, comparativamente con otros países latinoamericanos, tiene un número de contagios menor y un número de fallecidos menor por cada millón de habitantes. Finalmente, en cuanto a las medidas laborales, la suspensión de la relación de trabajo ha contenido los despidos. Sin embargo, la situación económica es bastante precaria de los trabajadores. Ya lo señalaba el doctor Jensi, si la relación de trabajo está suspendida, no se puede materializar despido alguno sin la autorización del inspector del trabajo. En segundo lugar, la protección económica pretendida por el gobierno nacional para los trabajadores que tienen suspendida la relación de trabajo es prácticamente inexistente porque el monto de ese bono quédate en casa no equivale ni a $2 mensuales por cada trabajador. En tercer lugar, la legislación venezolana contiene limitantes para este tipo de situaciones y una ausencia de mecanismos para superar una crisis de esta magnitud. Y en cuarto lugar, la ausencia de normas que establezcan protocolos de bioseguridad expone a un riesgo mayor a los trabajadores que no tienen suspendida la relación de trabajo y les impone difíciles cargas procesales en una eventual reclamación judicial por indemnizaciones derivadas de enfermedad de carácter ocupacional. Finalmente, ¿qué va a pasar en el corto y mediano plazo? Y es lo que la gente, o la mayoría de las personas, quisiéramos saber. Realmente el riesgo de contraer este virus tan agresivo, sobre todo porque la cepa que inició en China no tiene el mismo nivel de agresividad o tiene un nivel de agresividad menor al que tiene en Venezuela o en Latinoamérica, va a permanecer en la sociedad por un tiempo. Lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Ya están saliendo las vacunas para esta patología. La Universidad de Oxford anunció hace 2 días que había realizado pruebas efectivas con el laboratorio AstraZeneca, pero va a llevar un tiempo para que el mundo entero, los 7.700 millones de habitantes que habitamos el mundo, que poblamos este planeta, pues tengamos acceso a esa vacuna. Por lo tanto, el riesgo va a permanecer un tiempo más. En segundo lugar, es inevitable el levantamiento de la cuarentena. Se van a reanudar las relaciones de trabajo que se mantienen suspendidas. Venezuela es un país con una economía que tiene un Producto Interno Bruto que se ha restringido en un 70% desde el año 2003 para acá, y mantener durante un tiempo demasiado prolongado esta cuarentena pues está conllevando efectos económicos muy perjudiciales para las empresas, para los trabajadores y para el país. Los riesgos no se pueden eliminar, en todo caso se pueden disminuir o mitigar, y ahí va a estar la clave de la prevención en la salud y seguridad en el trabajo. Tomar todas las medidas necesarias para disminuir o mitigar el riesgo de contagio, pero que las empresas vayan reanudando progresivamente sus operaciones. En cuarto lugar, la migración de las empresas al teletrabajo, aunque no se puede hacer por decreto, porque el gobierno nacional indica que todas aquellas que no se puedan ir al teletrabajo deben suspenderse. Por decreto no es fácil migrar los trabajadores al teletrabajo. Sin embargo, hay una realidad y es que las empresas han tenido que reinventarse, han tenido que acceder a este tipo de herramientas para mantener su servicio, mantener su operatividad, perdón, aunque sea mínima, y lograr, permanecer abiertas aún en sus áreas más pequeñas. Por lo tanto, el teletrabajo se va a acelerar voluntariamente y de manera vertiginosa. Todo lo que se había anunciado en los congresos mundiales del trabajo en los últimos años
creo que la crisis del COVID-19 lo va a acelerar significativamente. Una vez más, Jensi, mi agradecimiento y mi plena disposición para cuando la universidad disponga, ustedes dispongan, usted mismo, realizar conversatorios de este o de cualquier otro tema que sea de interés para los estudiantes, los abogados, todos aquellos que nos estén observando. Gracias, José Leonardo. De verdad, siempre para la universidad un placer escucharte. Siempre, pues, sabes, la gran admiración que te tengo y pues es importante siempre escuchar. Creo que vamos a tener pendiente o tener otra oportunidad para hablar un poco sobre el teletrabajo y el derecho de la privacidad de los trabajadores, sobre todo con la proliferación de este tipo de modalidad, ¿no? Bueno, fíjese que el teletrabajo, según cifras de Estados Unidos, que es un país bastante desarrollado, no, no llega al 0,7% de los trabajadores que prestan servicios mediante el teletrabajo. Es decir, aún en una sociedad tan desarrollada como Estados Unidos, el tema del teletrabajo no llega al 0,7% de los trabajadores generales de ese país. Creo que la proporción en Venezuela debe ser mucho